siempre a la vez. Y esto siempre queda con para aspirar. Ay, no, qué pereza, no te muchas gracias. Muchachos, a las 8 de la mañana. Chao, me le chocó. que les vaya bien, muchas gracias. Ay, yo no puedo hacer eso. Chao. No me dejes hacer la oración. Me dejes hacer. No me dejes hacer a mí. Muchas gracias. ¿Usted se queda acá o se va? No me voy, yo vengo mañana a las 10 a 11, porque mañana de 8 a 1. Entonces, arrancan ellos primero. Mi nombre es Raya, yo soy terapeuta respiratoria y soy la especialista del programa de ventilación mecánica a nivel nacional en Amanecer Médico. Entonces voy a hablarles un poquito como acerca de nuestro programa, ya que ustedes van a empezar a facilitar equipos de Amanecer Médico y deben conocer nuestros procesos de protocolo. ¿Listo? Nosotros contamos con diferentes programas. Dentro de esos programas está el programa de ventilación mecánica, que es el programa BEMES. Tenemos aproximadamente a nivel nacional 180 pacientes ventilados, siendo Fuerte el Valle con 90 pacientes. Entre Cali y Urbatúa tenemos aproximadamente 90 pacientes ventilados, seguidos por Bucaramanga, Medellín y pues a medida que vamos haciendo todas las series de ventilación mecánica. Bueno, recordemos que la ventilación mecánica se define como un soporte de vida, ¿listo? Y que es un ventilador mecánico. El ventilador mecánico es un equipo que nos ayuda a hacer la parte mecánica del pulmón. ¿Cuál es la parte mecánica del pulmón? Inspirar y expirar. Ya todo el tema de los procesos de intercambio gaseoso se hace directamente en nuestra membrana alveolo-capilar. Es algo que no podemos de pronto nosotros inducir, pero sí podemos dar ventilaciones mecánicas por medio del ventilador, programando volúmenes, modos y presiones. Los objetivos de la ventilación mecánica es mantener un adecuado intercambio gaseoso, disminuir el cambio respiratorio y mejorar la oxigenación celular. Nuestro programa fue creado en el 2016, el programa de ventilación mecánica. El Amanecer Médico fue la primera institución que sacó un paciente ventilado en Colombia al domicilio. En Popayán fue nuestra primera instalación de ventilador y en el 2016 como tal fue la creación del programa de ventilación mecánica. Este programa va dirigido a hogares de paz, hospitalizaciones, domicilios. Podemos ver los equipos en UCI y en UCI, pero recordemos que estos ventiladores no son equipos que se pueden utilizar para pacientes críticos. ¿Listo? Esos equipos dan un soporte, pero no es un soporte tan alto como puede ser un ventilador de una UCI. Un ventilador de una UCI nos da un FI2 al 100%, ¿cierto? Y sabemos que hay unos criterios para llevar a un paciente al honker, pero también hay unos criterios de ventilación mecánica. Si mi paciente es ventilado y yo lo voy a sacar para el domicilio, entonces yo tengo que evaluar esos criterios de honker, pero también evaluar esos criterios de ventilación mecánica. ¿Cuáles son los criterios más importantes de la ventilación mecánica? Paciente hemodinámicamente estable, vía aérea permeable, FI2 menor o igual al 30%. No es como una camisa de fuerza yo decirles, si ustedes no tienen un paciente con FI2 igual o menor al 30%, Amanecer Médico no lo va a recibir. No, lo podemos evaluar, pero recordemos que los concentradores de oxígeno llegan hasta 10 litros. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un paciente por encima de, yo tengo un paciente en 10 litros, yo les voy a decir, es difícil que lo recibamos porque si el paciente se descompensa, no tengo a dónde más subir. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta y parámetros basales y se evalúa sobre todo el PIB menor o igual a 7. ¿Listo? Como les digo, no es una camisa de fuerza, pero sí evaluamos varios criterios para que podamos recibir.
Amanecer Médico cuenta con un programa que suministra equipos para el cuidado domiciliario. Amanecer Médico nos basamos en el cuidado domiciliario del paciente, suministrar todos los servicios que necesitan los usuarios en domicilio, desde lo más sencillo que puede ser una trila hasta lo más complejo que para nosotros es un ventilador mecánico. Para lo de la evidencia. Tome fotos para lo de la evidencia. Bueno, contamos con equipos biomédicos de alta tecnología. Nosotros tenemos un grupo de terapeutas clínicos, pero también tenemos el área de biomédicos que nos da respaldo en todas las tecnologías, en todas las alarmas técnicas que sucedan con estos equipos. ¿Listo? Entonces también tenemos procesos de mantenimiento, calibración y educación como la que estamos realizando el día de hoy. El programa de BME tiene 3 actividades muy importantes. La primera, suministrar ventiladores mecánicos para el cuidado domiciliario. La segunda, realizamos soporte en las 24 horas. ¿Listo? A las 3 de la mañana el ventilador está sonando por una alarma de servicio no operativo. Es una alarma de cambio. Entonces, ¿qué va a hacer Amanecer Médico? Les va a enviar un ventilador. Ya ustedes como Honker se encargan de destinar quién es la persona que va a hacer la programación del ventilador. Recordemos que nosotros somos prestadores de servicios, no somos IPS, y como tal no nos podemos hacer cargo de la programación de los ventiladores. Esto debe ser directamente dirigido por la IPS del paciente. Listo. Capacitamos al personal asistencial de todas las entidades, IPS y EPS, en los modos ventilatorios, cuidados, en los cambios de los descartables y todo lo que tenga que ver con ventilación. Para que ustedes hagan la solicitud de un ventilador, pues primeramente tienen que conocer su paciente, ir a realizar la visita, revisar en qué modo y en qué parámetros se encuentra el paciente, ver si eso cumple sus criterios de ventilación mecánica y inmediatamente enviar un correo a Amanecer Médico. Es mejor que lo hagamos por correo para que todo quede registrado. Se envía el correo a Amanecer Médico hace la programación de la entrega del ventilador. ¿Cómo se programa? Tenemos 2 maneras. La primera es que nosotros recibimos la información del paciente, realizamos su historia clínica y evaluamos cuáles de nuestras tecnologías son las más adecuadas para entregarle al paciente. Se contacta, no sé si aquí, por lo menos nosotros lo hacemos, contactamos al usuario, el familiar y el terapeuta. Se asiste a la clínica y se hace la instalación del ventilador con el familiar presente, el terapeuta del Honker, quien es el que va a hacer cargo del paciente, y el terapeuta asistencial de turno, que es el que nos va a ayudar a hacer la instalación del ventilador. Esa es una forma de la que nosotros hacemos, y el familiar firma los documentos. Puede estar presente para la firma de los documentos porque los familiares son responsables, porque ellos quedan con el ventilador bajo sus cuidados. La otra forma es que se le entrega directamente a la IPS y la IPS hace el proceso de entrega, instalación y la firma de los documentos. ¿Cómo se manejaría aquí? Acá le hacemos acompañamiento, se le entrega en la UCI o en el domicilio con los familiares y el terapeuta de la entidad. Después que se firman pues todos los documentos, se le dan a los usuarios unos cuidados, se les dice cómo debe cuidar el ventilador, números telefónicos de urgencias y listo. Igual, Amanecer Médico queda en contacto con ustedes cualquier novedad. El objetivo del programa de ventilación mecánica es mejorar la calidad de vida del paciente, aportar un entorno favorable para el desarrollo del individuo, pues ya está en su casita, ya va a poder ir a visitar a sus nietos, ya va a poder estar con su mascota. Entonces hemos evidenciado que esto pues favorece el entorno del paciente, reducir la mortalidad por temas de enfermedades nosocomiales o temas de infecciones cruzadas. Y pues lo más importante, que todo es importante, pero digamos que para las entidades es que apenas se solicita el ventilador, Amanecer Médico tiene un tiempo de respuesta 24 horas. ¿Listo? Porque pues sabemos que hay un paciente que está ocupando un lugar en una UCI, que solo tenerlo ahí hasta aproximadamente 1.700, sin hacer exámenes la noche. Entonces eso reduce mucho el tema de costos. Listo, esas son todas nuestras tecnologías que manejamos en ventilación mecánica. Esta va de salida, por eso no la tenemos aquí, es el Flight 60.
pero de resto es Manipus Trilogy, Trilogy 100 y 200, ventilador New por HT70, Puritan Bene y Astral 150. Aquí me falta poner el último ventilador, que es nuestro Trilogy de la nueva adquisición. Listo, tenemos también cambios por mantenimientos preventivos. Los cambios se realizan anualmente. Así el ventilador no haya fallado, no haya presentado ninguna novedad, el médico se va a comunicar con el familiar y se va a comunicar con la entidad para reportar que hay que hacer cambio del ventilador, porque el ventilador, como es un equipo que trabaja 24 horas, pues hay que hacerle unos mantenimientos anuales. También si presenta una falla antes del año, pues inmediatamente se va a realizar el cambio. Lo que les conté puede ser cualquier día del año, a cualquier hora, amanecimiento inmediatamente ustedes reportan, se va a dirigir al domicilio del paciente a dejarles un nuevo ventilador y mejorar pues esta falla. Cuando el ventilador hace falla, lo más indicado es que como los pacientes ventilados tienen enfermería 24 horas, él empieza inmediatamente a asistir la enfermera con ventilación manual. Hay veces los ventiladores se apagan inmediatamente, entonces empieza a asistir con ventilación manual y mientras llega el ventilador y ya hacen la programación y están en el clínico. Todo lo que les expliqué es como resumido porque nosotros tenemos un protocolo de ventilación mecánica, el DEO GC02, que si gusta se los comparto. Amanecer Médico tiene 25 años de experiencia dentro del mercado. Contamos con el programa Buen Dormir, Buen Vivir, que es nuestro programa donde están todos los pacientes de sueño que tienen enfermedad SAOS, que necesitan CPAP o BIPAP. Tenemos nuestro programa que les estoy hablando hoy, que es el de ventilación mecánica, que es el programa de BEMED. Oxigenarte, que es donde están todos nuestros pacientes oxigenados a nivel nacional que necesitan oxígeno. Movilizarte, que es el programa donde están todos los pacientes que requieren ayuda con una silla de ruedas. Respira Positivo, que es el programa donde se encuentran los pacientes que tienen asistente. Listo. Marcas propias de la empresa, Move, que es la marca de línea blanda, y Camaleón, que es la de sistema. Eso ya los hablamos ahorita, que son los objetivos de la ventilación mecánica domiciliaria. Disminuir costos hospitalarios, disminuir riesgos de sobreinfecciones, mejorar el estado emocional de los pacientes, facilitar el destete ventilatorio en los pacientes pues, que se logran. El ventilador mecánico Trilogy. Voy a irselos mostrando para que vamos agilizando porque ya están cortos de tiempo. Te lo paso por manos para que ustedes también lo toquen y realicen en el interior y cómo hacemos para pasar mejor. Yo creo que el computador. Ventilador mecánico Trilogy es este. Existe 100 y 200. No es mucha la diferencia. La diferencia es que el 200 es un poco más sensible. Pero de resto, si yo tengo un ventilador 100, puedo entregarle un ventilador 200 a mi paciente y va a ser pues el mismo en temas de acopio. ¿Listo? Ventila pacientes adultos y pediátricos mayores de 5 kilogramos o igual a 5 kilogramos. ¿Listo? Un paciente de más bajo peso no vamos a poder tener este ventilador porque se nos va a empezar a autociclar el equipo. Como les decía, en cada hospitalización los vamos a encontrar mientras estamos haciendo el acopio. Recuerden que cuando nosotros entregamos el ventilador, ellos necesitan un tiempo de acopio. Hay clínicas que son 48, pero eso depende de la clínica, 48 horas y otras clínicas 72 horas para acopio. ¿Listo? Entonces ahí los vamos a ver en hospitalización, lo vamos a ver en UCIM, pero recordemos que son equipos sobre todo para cuidado domiciliario, hogares de paso, en casita, ¿listo? Estos son los equipos que vamos a ver. Ventilación mecánica invasiva y no invasiva, invasiva, tráqueo, no invasiva, más compensa fugas avanzadas, tiene un plus que es hasta el 70% que compensa las fugas y tiene dos baterías, batería interna de 3 horas y batería externa de 3 horas. Miramos en la parte posterior, aquí vamos a encontrar la batería. Esta batería tiene 3 horas. Internamente tiene 3 horas, para un total de 6 horas. Amanecer Médico por ley les va a brindar de 12 a 14 horas de batería. ¿Qué quiere decir eso? Se me fue la energía.
Pasada 3 horas, el ventilador me va a mostrar una alarma de trabajando con batería interna, porque el primero la externa. Inmediatamente llamamos al Amanecer Médico, mira, necesitamos soporte de batería, y el Amanecer Médico les va a entregar 1 o 2 baterías más. ¿Listo? Después que se haya resuelto el problema de la energía, tenemos que regresarlas. ¿Por qué? Porque si dejamos estas baterías en el domicilio, se empieza a generar un costo adicional al alquiler del ventilador. ¿Listo? Por eso hay que decirle a los hay familiares que se las guardan y no nos las quieren devolver, porque obviamente saben que eso es una ayuda de pronto si se va la energía, pero siempre hay que decirles, Amanecer Médico les va a dar el respaldo, así no, o sea, las veces que lo necesiten. ¿Listo? Entonces siempre recordarles devolver las baterías. Son 6 horas porque hiciste 14, porque llevan las otras 2. Llevan 2, llevan 2 más. Llevan 3, y son 3 horas, 3, 6, De 12 a 14 horas damos soporte de baterías. Entonces, digamos que no es el paciente puede llegar de 12 horas a 14 horas, pero sabemos que un paciente ventilado con tanto tiempo sin energía tampoco es bueno tenerlo en domicilio, porque la aspirada, el oxígeno, entonces también ahí ya empezamos a revisar otros temas. Listo, parte delantera del ventilador. Vamos a visualizar la pantalla en tiempo real. Aquí vamos a ver toda la programación del ventilador, donde yo voy a poder ver las alarmas, los registros, todo lo que está sucediendo con el ventilador. Aquí vamos a ver todo el tema. Botón de inicio y parada, el botón de ojito, el ojito universal de encender y apagar. De aquí prendemos y aquí apagamos. Indicador y pausador de la alarma, aquí este me va a alumbrar cuando esté alarmando, de aquí yo silencio esas alarmas. Botón de acceso a menú de arriba hacia abajo. ¿Listo? De aquí yo manipulo mi ventilador de arriba hacia abajo, botón derecho de cancelar, botón izquierdo de confirmar, indicador LED, súper importante. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Miren que ese indicador LED está apagadito, pero yo apenas conecto el ventilador. Sí, conectado. ¿Está desconectado? Ah, sí. Eso pasa mucho en el domicilio. Tranquilo. ¿Ya prendió? Sí. Él va a alumbrar todo el tiempo, 24 horas el ventilador debe ser conectado. ¿Cómo me doy cuenta yo que le están dando energía? Porque ese todo el tiempo debe alumbrar. ¿Listo? Muchas veces deja de alumbrar, entonces ya nosotros empezamos a revisar, bueno, se desconectó, se dañó la fuente de poder, solamente el enchufe. el enchufe. Y en la pantalla me va a empezar a mostrar los ratitos, les voy a mostrar. ¿Listo? Todo el tiempo encendido. Esto me demuestra que le está entrando energía al ventilador. Y si se llega ahí la energía, pues tengo esas baterías cargadas para yo poder darle respaldo a mi paciente. Parte lateral del ventilador tiene una tarjeta SD. ¿Listo? Esa tarjeta guarda toda la información del paciente. No quiere decir que me dé resultados de cómo yo estoy haciendo mi terapia o dando tratamiento a mi paciente. Lo que me quiere mostrar esto es que va a guardar modos, como yo tengo programado el ventilador, parámetros, registros, eventos, alarmas, va a guardar todo el tiempo esa información, todo el tiempo. Si en algún momento llega a suceder algún evento adverso con un paciente y piden la lectura del software del equipo, Amanecer Médico tiene un programa, la va a hacer y se le puede entregar. ¿Listo? Porque les recomiendo eso, porque hubo en alguna ocasión que el terapeuta apagó todas las alarmas del ventilador. Sabemos que los terapeutas son los responsables del ventilador en el domicilio. ¿Listo? Entonces, apagaron todas las alarmas porque el ventilador le picaba mucho al paciente. La enfermera se fue, estaba haciendo alguna actividad, el paciente se desconectó, era un paciente cuadrapléjico, pues no se dieron cuenta cuando llegaron el paciente ya estaba en paro. ¿Por qué? Las alarmas de desconexión nunca sonaron, inmediatamente dicen el ventilador está malo, nunca sonó el ventilador, se entra a revisar y todas las alarmas estaban apagadas desde hace mucho tiempo. Entonces eso ya es un tema legal, entonces la demanda contra la enfermera, el terapeuta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, todo lo que se hace con el ventilador se va a quedar guardado. ¿Listo? Tenemos en la otra partecita lateral, tenemos donde conectamos el circuito. Este ventilador es solo monograma con válvula exhalatoria. ¿Listo? Va aquí. Ahorita se lo muestro. En la parte de atrás encontramos el filtro de polvo.
yo lo retiro cada 8 días, no sé quién se hace responsable. Esto es una pelea constante porque dice no es responsabilidad de la enfermera, no es responsabilidad del familiar, no es responsabilidad del terapeuta. Pero sí, cada quien, cada 8 días, que una persona sea responsable de sacar, enjuagar jaboncito limpio, suave de manos, abundante agua y poner a secar de piso, ¿sí? Listo. Todos los equipos de domicilio toman aire de medio ambiente y este no es la excepción. Y esto se llena de polvo. Entonces siempre tenemos que hacer como esa higiene mientras el ventilador. ¿No lo seco? Sí, ¿O se puede dar húmedo? él se seca, no, él se seca el aire ambiente y después vuelvo y lo pongo. No hay problema si lo dejamos un rato así sin filtro. ¿Y si se coloca húmedo? No, sequito. Lo pongo a secar el aire ambiente y después vuelvo y se pone. ¿Listo? Batería extraíble que se las mostré ahorita, que es esta. El conector del oxígeno, que es el NICLE, es esta. Por favor, todos los ventiladores deben ir conectados directamente al NICLE del oxígeno, nada de humidificación. ¿Listo? ¿Qué sucede? Como les comentaba ahorita la compañera, la humedad en pacientes ventilados la nariz de camello. Ese vasito con agua que ponen el oxígeno no va a hacer nada. ¿Qué es lo que puede suceder? Esa manguera lisa se retorna esa agua y va al motor del ventilador y se da. Entonces, tenemos el problema con los familiares que no, es que si no le ponen el vaso de agua, se les reseca. Entonces, si nosotros tenemos, pues decimos, no, mire, esto es lo que le va a hacer la humedad, y le explicamos, y si definitivamente ellos no, entonces ya reportan a Amanecer Médico, ellos en la entrega del ventilador firman un pagaré que los hace responsable de no dejarlo caer ni dejarlo caer agua. Y pues eso se le recuerda al familiar, inmediatamente ellos acceden y quitan el médico. ¿Listo? Ese es el conector de la batería externa, pues hay unas panelitas así que son blanquitas y si no tenemos de estas baterías se les va a mandar de esa batería externa que tiene 6 horas más. Y estas se conectan en esta parte de atrás. La entrada del cable del circuito que ya les dije es una conexión de una sola línea con válvulas alrededor. Y la entrada del cable AC, que es donde conecta el cable de la energía. Este ventilador ventila por volumen y por presión. Modalidades asistidas, controladas y espontáneas. Modos espontáneos, CPAP, S que es espontáneo, S que es espontáneo temporizado, PC que es presión control, temporizado y tecnología ABAS. ¿Qué es la tecnología ABAS? Es la tecnología de Philips Respironi. Estos equipos son de Philips Respironi. ¿Qué hace esa tecnología ABAS o esa modalidad ABAS? Nos garantiza un volumen corriente. ¿Listo? Pero es una modalidad espontánea. Tiene SIMD, ventilación mandatoria intermitente sincronizada por presión, por volumen, tiene asisto controlado por volumen y tiene volumen control. De los modos convencionales, ¿cuál es el modo que no tiene este ventilador? Asisto controlado por presión. ¿Listo? Entonces, si mi paciente está en asisto controlado por presión, no le voy a poder poner este ventilador porque este no tiene ese modo. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Los ventiladores tienen alarmas técnicas, alarmas clínicas. Los ventiladores tienen alarmas técnicas y alarmas clínicas. Alarmas técnicas, Amanecer Médico se hace responsable de esas alarmas 100%. Alarmas clínicas es el terapeuta quien debe hacerse responsable o la persona que esté dándole manejo al paciente de esas alarmas. Alarmas del ventilador. Estas son todas las alarmas técnicas que nosotros nos vamos a hacer responsables. Alarma de pérdida de alimentación. Bueno, no está cargando el ventilador. ¿Qué pasó? No está curando el bombillito. Vamos a revisar si fracturó el cable AC. Vamos a cambiar el cable AC. Se dañó la entrada del puerto del cable. Vamos a cambiar el ventilador. Toca cambiarlo. Porque si se fractura alguna de estas pincitos, pues hay que cambiarlo. Pero también me ha sucedido de que no le está entrando energía al ventilador, mándame una foto, no le está alumbrando el bombillito, está conectado, mándame un video, sí, está perfectamente, voy a ir al domicilio y me llevo otro ventilador. Llego con otro ventilador y tampoco le entra energía al nuevo ventilador. Prende en la sala la grabadora, prende el televisor, prende el aspirador y el ventilador no. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos por todos los tomacorrientes de la casa y en la cocina le entra energía al ventilador. Entonces no es el ventilador, entonces siempre les voy a decir, prueben en distintos tomacorrientes de la casa porque eso ya es un tema de la parte eléctrica del domicilio. Toca, porque ya es un tema de que de pronto no hay un suficiente voltaje para que le entre al ventilador la energía. ¿Sí?
pero a veces no sé qué pasa, eso no sucede en el domicilio. Esas alarmas rojas, ya se las voy a explicar. Alarmas de batería baja, no le están trayendo energía al ventilador, se están descargando la batería, revisamos todo lo que les dije anteriormente. Alarma de reemplazar batería, se descargó la batería, hay que revisar por qué. Alarma de temperatura alta, no sé si aquí se da la temperatura alta. Hay veces hay olas de calor y los ponen en la ventana, o los ponen en una superficie estable, genera calor. Listo. Entonces, en las ciudades donde hace mucho calor, por lo menos en mi ciudad hace mucho calor, entonces la alarma de temperatura alta es todo el día. ¿Qué pasa? Estos equipos toman aire del medio ambiente. Trabajando 24 horas, ellos están calientes, más ese aire caliente que toman. Entonces tenemos los pacientes que ponen la mesita y abajo con el concentrador produce un calor horrible, o la mesita, aquí ponemos el monitor de signos, el aspirador, entonces todo eso va produciendo un calor. Como él toma aire del medio ambiente, empieza a recalorarse. ¿Qué hacemos nosotros en eso? Y los ventiladores pegados a la pared. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo siempre le digo, el ventilador no va pegado a la pared, va así para que él pueda tomar el aire. Voltéenlo, retiren el filtro y pónganle un ventilador de ácido para que ese aire empiece a entrar más bien. Si persiste esta alarma, lo que hay que hacer es cambiar el ventilador, porque puede ser que un ventilador interno del equipo se dañó. Entonces, si persiste por más de 2 días, yo mando a cambiar el ventilador. ¿Listo? Nada de trapito, es que tengo, ay no, es que el ventilador me estaba sonando por temperatura alta y yo lo envolví en una toalla húmeda, o yo le puse un trapito mojado. Eso pasa muchísimo. Entonces yo les digo a las personas, nada de ponerles agua, porque eso no debe ser un equipo que tiene electricidad. Entonces siempre nos sucede con el tema de la temperatura. Alarma de sustitución de baterías, pues hay que cambiar las baterías. Alarma de servicio de ventilador recomendado, hay que cambiar el ventilador, nos da tiempo de cambiarlo, pero alarma de teclado bloqueado, un tema de desbloqueo que me parece que se me pasa el bloqueo. Alarma de doble tarjeta, hay que cambiar la tarjeta por ese año, la SD que les enseño. Las alarmas más importantes y las alarmas de urgencia, estas 3 alarmas de alarma. Alarmas de ventilador no operativo, alarma de servicio de ventilador necesario y alarma de oxígeno interno. ¿Qué pasa con estas alarmas? Puede ser que el ventilador te la muestre y empiece a pitar como loco, pero no se espera. Puede ser que en algún momento pite y pum, se apagó. O pite, inmediatamente no alcanzan ni siquiera a ver la alarma. Pita, se pone en rojo la pantalla y pum, se apaga. ¿Listo? ¿Qué hago? Inmediatamente soporto a mi paciente con ambú y me comunico con Amanecer Médico. Como el ventilador no... Psicotest. Sí. Como Amanecer Médico no conoce los parámetros del paciente y puede ser que se dañó a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, 2, y llamaron al terapeuta del paciente y nunca contestó. Entonces no sabemos qué programación tiene ese paciente en ese ventilador, porque el ventilador no lo conoce. Entonces, y todas las historias del paciente, todo está todo súper guardado. Entonces, yo que les recomiendo siempre, donde tengan el ventilador, cojan una hojita y anoten todos los parámetros del paciente y peguenla a la pared, para la persona que llegue, cualquier persona pueda programar. Que puedan programar el ventilador. No sé si ya ustedes dicen, no, tenemos Honker que dicen, no, solamente el terapeuta lo puede programar. Entonces ellos tienen como una ruta de quién es el terapeuta que está ese mes cubriendo una urgencia, digamos así. Pero hay EPS que dicen, no, que programe directamente el enfermero, pero con una guía telefónica con el terapeuta, y eso ya ustedes lo deciden realmente. Listo, pero siempre les recomiendo que tengan la hojita con todos los parámetros, alarmas y todo anotado para que no vayan a tener inconvenientes. Alarmas del paciente, las alarmas que conocemos en todos los ventiladores con los pacientes. Alarma de apnea, alarma de circuito, alarma de comprobar circuito, fugas bajas, ventilación minuto baja, alta, ventilación tiral alta, baja, volúmenes expirados, altos, bajos, todas las alarmas que conocemos en los ventiladores mecánicos. Esas alarmas son propias del terapeuta, pero digamos que Amanecer Médico tiene como un plus de que si de pronto ayuda un poquito el terapeuta. Entonces en esos días nos llaman y nos dicen, mira, lo que pasa es que mi paciente
Está conectado y suena alarma de circuito desconectado y mi paciente está conectado. Entonces empezamos a indagar, mira, ¿en qué hora le sucede esto? No, que esto sucede más en las noches. ¿En qué modo está su paciente? No es mi paciente, está en un modo espontáneo, en un ESI. Revisamos cuánto pesa el paciente. Entonces ahí empezamos a revisar y miramos. Entonces Amanecer Médico les puede decir, mira, revisa el modo en que está el paciente, los volúmenes que está haciendo el paciente mientras se está quedando dormido. Entonces, ¿qué se puede evidenciar? El paciente se queda dormido y se le caen los volúmenes. El ventilador no sensa a ese paciente que está haciendo esos volúmenes tan bajitos y empieza a sonar por circuito desconectado. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? El terapeuta tiene que tomar la decisión de yo cambio a mi paciente en un modo más controlado en las noches, mientras él está dormido, yo no tengo que controlar más su respiración, su frecuencia respiratoria, sus volúmenes corrientes, cambio modo en un modo más controlado y soluciono el problema. Y igual estoy ayudando a mi paciente. Tenemos casos de que la solución es apagar todas las alarmas. Si yo tengo una alarma de un ventilador es para que me alarme que algo no está bien. Entonces esas alarmas no se apagan, sino que se corrigen. ¿Listo? Esas son todas las alarmas. Usted me lo anterior que no me guardó. Estas son las de ventilador. ¿Listo? Y estas son las limpieza y mantenimiento de los ventiladores. Los ventiladores deben tener una mesa firme, estable a nivel de la cama. Llegamos y los ventiladores encima de la cama, en el piso, no, una mesita firme, estable a nivel de la cama. Los ventiladores deben permanecer limpios, entonces lo ideal es que con un trapito bien escurrido a la persona que ustedes decidan lo limpie. Entonces llegan los equipos a mantenimiento llenos de polvo, chorreados de alimentación, chorreados de isodine, súper cochinos. Entonces siempre les decimos que lo limpien con un trapito bien escurridito, se puede limpiar cada 8 días. El filtro de polvo es muy importante que hagamos la higiene porque cuando se empieza a llenar de mucho polvo también les aumenta la temperatura. Entonces siempre haciendo la higiene, lavarlo con jamoncito líquido suave de mano, lo secamos y lo dejamos ahí mientras se seca el área ambiente. Circuitos y descartables. Los ventiladores vienen acompañados con un filtro antibacterial y una nariz de camello. Yo también. Por Amanecer Médico les pueden llegar de este y también les pueden llegar los que pueden llegar por si en algún momento llegan. Son de diferentes fábricas. Listo. ¿Cuál es la nariz de camello de estos dos? La nariz de camello siempre es más gruesita, que parece como un acordeón. Listo. Y esto es un filtro antibacterial. ¿Dónde va el filtro antibacterial? ¿Qué función tiene el filtro antibacterial? Conocemos la función de la nariz de camello, que es la función de nuestra nariz fisiológica, calentar, humecar y filtrar el aire, ¿cierto? Y nuestra función de un filtro antibacterial es proteger al paciente del ventilador y al ventilador del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Estos equipos pasan por un mantenimiento, tienen su área, tienen su tiempo de cuarentena, todo, pero lo ideal es que ningún bicho entre a nuestro equipo, ni ningún microorganismo pase del paciente al ventilador. Entonces esto va a ser esa función, como una barrera protectora para que esto no suceda. Entonces, como son parecidos, llegamos a los domicilios o nos damos cuenta y esto aproxima a la vida del paciente. ¿Qué pasa? Que esto produzca una humedad en el ventilador no es lo más grave. Lo más grave es que esto no produce humedad y mi paciente ahí sí se le van a resecar. Y entonces tenemos el paciente que se le hicieron unos sacos gigantes y se tuvo que ir a la UCI porque nunca hubo humedad en su vía aérea porque tenían trocado la nariz de camello y el filtro antibacterial. Esto en UCI, por el tema de infecciones, se cambia cada 2 o 3 días. ¿Cuánto? En UCI, 2 o 3 días. Los dos. El antibacterial y el camello. En domicilio, por recomendaciones de fábrica, se cambia cada 8 días. Pero esto depende de mi paciente. Entonces yo tengo pacientes que perfectamente se mandan 4 semanales y cada 8 días, 4 mensuales y cada 8 días se hace el cambio. Pero tenemos los pacientes de que viven en una zona de alta polución, que viven en zonas
en avenidas que no están pavimentadas, cerca de restaurantes, en casas todavía en obra gris. Entonces eso me produce mucho polvo. Y esto lo que hace es atrapar también el polvo. O los pacientes hipersecretores que en 3 días esto está súper húmedo. Entonces, ¿qué pasa? Si esto se carga, esto va a aumentar las presiones de los ventiladores. Entonces tengo el paciente que se desconecta y el ventilador con capita por desconexión de circuito y sigue ciclando. ¿Por qué? Porque están tan cargados los filtros que piensa que todavía está conectado. Entonces esto ha sido una lucha constante con los monjes porque tenemos que los cambian mensual, los cambian cada 3 meses. Entonces eso también puede afectar, no como tal el ventilador, eso afecta el buen funcionamiento del equipo y afecta al paciente. Listo, tenemos el circuito, es el que se le va a colocar este ventilador. Recordemos que hay circuitos de adultos y circuitos pediátricos. Circuito adulto, más o menos, normalmente son más gruesitos y miden 22 milímetros. Y los de pediátricos 15, o sea, suelen ser más delgaditos. Este es adulto y tiene una válvula exhalatoria. ¿Listo? Este va conectado. Mi filtro antibacterial, que también puede ser este. Aquí va mi circuito y no sé si Nata tiene, pero aquí hay una cosa que se llama conexión retráctil o cuello jirafa, que es una cosita que conecta la traqueostomía del paciente. Es parecida a esto. Entonces cuando el paciente tiene succión cerrada, esto. Pero cuando el paciente no tiene succión cerrada, pues hay una cosita que se llama conexión retráctil o narizectomía. No tengo en estos momentos, se me cura. Listo, entonces este va a la nariz de camello. Siempre despejadito esto. Entonces tenemos y llegamos a los domicilios, el paciente arropado hasta el cuello y toda la retención del CO2 aquí, porque por aquí es donde sale el CO2. O no, es que al paciente le hizo frío, entonces yo lo tapé con un micrófono o yo lo tapé con un espadrapo. Entonces llegamos y el paciente es súper somnoliento. ¿Por qué? Con esos volúmenes altísimos, las presiones altísimas, porque no hay un puerto exhalatorio. Entonces todo circuito monorrama debe tener un puerto exhalatorio. Listo, entonces obtenemos, me llaman y dicen, no, es que el paciente está haciendo volúmenes de 1000. Yo le digo, mándame por favor un video de cómo estás conectando el ventilador, y han conectado esto así. Y el paciente sin puerto exhalatorio, pues ese pulmón que se estalla con un riesgo, un volutrauma y un barotrauma gigante. Entonces este siempre despejadito, o lo tapan con la cobija y el paciente, como esto empieza a hacer la retención de CO2, el paciente se pone somnoliento, hipertámbico. Entonces aquí va la conexión retráctil, y de la conexión retráctil, pues este es nuestro pulmón. ¿Listo? ¿Cómo se enciende este ventilador? Yo este ventilador lo enciendo. Pero con desde batería. ¿Listo? Yo lo apago y lo desbloqueo así. Campanita y flechita hacia abajo sostenida al mismo tiempo. Y flechita hacia abajo sostenida al mismo tiempo. Se desbloquea. Así se desbloquea. ¿Cómo yo voy a revisar? Esto cuando yo lo desbloqueo me manda directamente al menú del ventilador. Configuración y alarmas, que es donde yo voy a entrar y voy a hacer toda la programación del ventilador. ¿Listo? Donde yo voy a escoger modos y de acuerdo al modo del ventilador me va a botar los parámetros que yo quiero programar. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar las opciones. Las opciones es donde yo voy a mirar si tengo la vista detallada del ventilador, que lo ideal es que se esté siempre on, porque él me va a mostrar todo lo detallado con el monitoreo del paciente, el idioma, las unidades de presión, si el volumen lo quiero alto, lo quiero bajo, el volumen de la alarma, bloqueado del ventilador, si quiero que se bloquee solito, el brillo, el salvapantallas. Aquí también es donde vamos a encontrar formatos de fechas y horas. Listo, en opciones. Para yo hacer alguna modificación, ejemplo, vamos a buscar la hora. Este ventilador tiene mal la hora, entonces en estos momentos son las 10:53. Yo selecciono, modifico y busco que sean las 10.
aceptar siempre para guardar el cambio y él ya me queda guardadito. ¿Y donde yo veo eso que cambió? Acá en la partecita de acá. Listo, yo me voy a dar finalizar. Aquí también vamos a encontrar los registros de las alarmas. Mire, es que le dice la enfermera, llega el terapeuta o el médico, mire, es que ese ventilador sonó toda la noche. Y se le dice a la enfermera, ¿qué alarma sonó? Ah, no, yo no sé, eso solo pitaba y pitaba. Entonces, yo me entro a registros y aquí voy a revisar a qué horas empezó a sonar y qué alarmas estaban sonando. Y aquí yo me voy también y miro registros de eventos. ¿Qué fue lo que se hizo con el ventilador? Tenemos las manitos curiosas en casa, entonces a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, le subieron la frecuencia respiratoria al paciente. ¿Pero por qué? Si yo nunca dije que subieran, vamos a revisar, a tal hora alguien manipuló el ventilador. ¿Listo? Entonces él me va a mostrar todo lo que se haga también con el ventilador y eso es lo que también va a quedar guardado en su tarjetica. Lo más importante, configuración y alarmas. Entro a configuración alarmas. Este ventilador tiene la opción de prescripción doble. ¿Qué es prescripción doble? Mi paciente que está en las mañanas con un modo y en las noches con otro modo. Entonces yo puedo dejarlo activado porque yo no estoy todo el día en el domicilio del paciente y lo ideal es que el enfermero no haga manipulación de parámetros sin el consentimiento pues de las personas responsables del ventilador. Yo puedo dejar prescripción doble, dejo un modo programado para la mañana, un modo programado por la noche y ella simplemente hace menú, cambiar configuración, a prescripción doble, aceptar y listo. Y ya el ventilador se pasa con todos esos parámetros programados. ¿Listo? ¿Cómo yo voy a hacer modo? ¿Listo? Vamos a escoger un paciente que esté en modo asisto controlado. Tengo una preguntita. Cuando quedo con la prescripción doble, ¿él automáticamente por el horario en la noche se modifica o yo tengo que meterme para que se cambie? Tienes que modificar y meter y hacer. ¿Listo? Okay. Entonces, modo. Yo selecciono aquí con este botoncito de modificar. Yo me voy, busco el modo AC. Asisto controlado. Sigue circuito y doy aceptar para que me lo tomen. Inmediatamente yo tomo ese modo, el ventilador me bota los parámetros que yo debo programar en un modo asisto controlado. Listo, circuito pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque es monograma con válvula salatoria. No tiene otra opción. Entonces vamos a dejarlo siempre en pasivo. M, que es MPV. MPV. Eso es una ventilación por boquilla. Aquí nosotros casi no la vemos. Esta ventilación es utilizada sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Se utiliza para los pacientes que están en rehabilitación, en los pacientes que apenas están empezando sus enfermedades amiotróficas. Entonces, lo que le haces es hacer ventilación por boquilla. Aquí, como siempre, no lo utilizamos, entonces siempre va a estar en O. Vamos a programar un paciente, listo, un paciente adulto. Un paciente que pesa más o menos 55, peso ideal, sacamos fórmula de peso ideal que pesa más o menos 60 kilogramos. Y vamos a hacer la fórmula del volumen corriente. ¿Cuál es la fórmula del volumen corriente? ¿La recuerdan? Peso por la fórmula de volumen corriente en adulto es de peso por de 6 a 7 mililitros. Entonces, a mí personalmente me gusta ventilar a mi paciente para asegurar el volumen corriente 7. Entonces, mi paciente pesa 60 kilos, entonces yo simplemente pongo la calculadora y lo hago 60 por 7, o 7 por 60. 7 por 60. Mi paciente necesita un volumen de 420. Entonces, yo lo que hago es y aceptar para que me monte el cambio. Mi paciente está en un modo asisto controlado, él toma totalmente la respiración del paciente. Él va a tomar esa respiración, él va a tomar todas las respiraciones de mi paciente, pero mi paciente logra hacer 6, 7 respiraciones por minuto. Yo no debo meterle 18 o 20 respiraciones más, yo tengo que hacer un cálculo. Si mi paciente respira 7 veces por minuto, yo le voy a dar 11 de frecuencia respiratoria para que él me alcance a respirar 18 veces por minuto. Pero entonces tenemos los pacientes que le meten 20, 18 respiraciones más las que el paciente hace y el paciente empieza, sí. Entonces yo lo que hago es reviso mi paciente y digo, no, mi paciente me está haciendo 5 respiraciones por minuto, entonces yo le voy a dar sí, 13 más para que me haga si él me está haciendo 5 para que me haga 18 respiraciones por minuto.
¿Listo? Rampa, bueno, pues tenemos el patrón de flujo, que esto se entrega por cuadrado, rampa, desacelerante, acelerante, recuerden los patrones de cómo se entregan los flujos. Entonces, normalmente rampa, que es en subida, la respiración del paciente. Listo, cuadrado es un flujo constante. Listo, ustedes lo ven en la clínica del paciente. Normalmente iniciamos con rampa. PID. Listo, entonces tenemos el PID, que es la expresión positiva al final de la expiración. Esta entonces yo la voy a hacer, le voy a colocar pues de acuerdo a la necesidad que tenga mi paciente. Si yo veo que a mi paciente se le están cayendo las presiones, entonces yo debo darle un poquitico más de ayuda. Cuando los tenemos en clínica tenemos los pacientes que no están con presiones con PID de 6, 5, pero yo le pongo este ventilador y a veces necesita 1 centímetro más de presión. ¿Por qué? Porque la fuerza que tiene el ventilador de la UCI no la tiene este ventilador. Entonces yo hay veces, no, es que con este ventilador no me está haciendo la presión suficiente. Aumentale un poquitico más, porque no es lo mismo un ventilador robusto de una UCI a un ventilador chiquito de un domicilio. Listo, entonces tenemos activación por flujo, autotra y autotra sensitiva. Estos son como, esas activaciones son propias de fábrica. Normalmente autotrack, porque el autotrack sensitivo es muy sensible y se empieza a intoxicar el ventilador. Entonces lo que yo hago lo dejo en autotrack. Listo, y nebulizador apagado. Si yo necesito nebulizar a mi paciente ventilado, ¿cómo voy a nebulizar a mi paciente ventilado? Yo mi paciente ventilado, entonces tenemos mi paciente controlado, y cuando la terapeuta lo va a nebulizar, lo que hace es quitarle y conectarle la nebulización. Eso es un riesgo gigante. Mi paciente puede en cualquier momento hacerme fatigarse, hacer una falla respiratoria y chao. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tubo en T, ¿cómo se llama la de intersor? La chica de intersor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu nombre? Paula. Paula, ¿ustedes manejan tubo en T para nebulización? Por favor, para que nos muestren, porque necesito que ingresen al inventario, que no los tenemos. Entonces, gracias. Tubo en T, retiro nariz de camello, porque lo que hace la nariz de camello es atraparme las partículas. Me atrapa las partículas. Yo retiro nariz de camello, conecto tubo en T, que es así, no lo tengo aquí, pero es así. Aquí conecto a la traqueostomía o a la conexión retráctil de mi paciente, el nebulizador aquí, la margarita lisa, nebulizo, activo el nebulizador, entonces on, mientras él hace su nebulización y lo apago, en off. ¿Listo? Y quito la T. Y ya quito y conecto nuevamente a mi paciente y ya hice mi nebulización con mi paciente ventilado. No tengo por qué desconectar a mi paciente de su ventilador cuando es un paciente dependiente de ventilación mecánica. ¿Listo? Las alarmas. Las alarmas son súper importantes en el tema de las programaciones. ¿Por qué? Porque yo llego y empezamos a revisar el tema de las alarmas y tienen alarmas de presiones pico en 80, 60. Un paciente que me haga una presión pico, que llegue a un límite de una presión pico de 60, 80, es porque ya tiene un daño alveolar, es porque ya hizo un barotrauma, sus alvéolos están dañados, porque no es lo máximo que yo debo llegar a mi pulmón sano con una presión, es de una presión pico de 35 centímetros de agua. 35 centímetros máximo, porque normalmente hacemos 18, 20, 25, un pulmón sano. ¿Listo? Que es un paciente con un trauma raquimedular, es un paciente que no tiene un compromiso pulmonar, un paciente con una enfermedad amiotrófica no tiene compromisos pulmonares, bueno, ya sí se han aumentado, pero pacientes que no. Pacientes con EPO 40, es lo máximo que yo lo dejo llegar. Entonces, ¿cómo yo programo? Tenemos del circuito desconectado de 5 a 10 segundos. Normalmente yo siempre lo programo bajito para que mi paciente vea que apenas se desconecte, para ellos son segundos. Una persona que no puede respirar por sus propios medios, que no puede conectarse a un equipo por sus propios medios, 5 segundos, 10 segundos para ellos es eterno. Entonces yo lo dejo lo más bajito, que son 5 segundos, modifico 5 segundos. Alarmas de presiones bajas, lo máximo que yo dejo bajar esa presión para que no empiecen a colapsar esos alvéolos son 10. Entonces yo lo que hago es 10, 11, 12 de presiones bajas. Entonces los ventiladores les van a llegar con esas presiones altas de 80 y entonces los dejan así. ¿Pero por qué? Porque en el momento que ellos están haciendo en el área de biomédicos y mantenimiento, ellos se elevan y bajan las presiones y ellos no les ponen como mayor
cuidado porque ellos están haciendo es un mantenimiento. Entonces, cuando llegan a mis manos, yo sí tengo que hacer la modificación. Esto es un paciente con un trauma raquimedular, entonces yo le voy a dejar su presión máxima de presión pico en 35. No, pues, ¿cuál es con el EPO? Pero Epo. con el hombre que tiene raquimedular, no. Tenemos un paciente con trauma raquimedular. ¿Listo? Alarma de apnea. Si yo tengo a mi paciente controlado totalmente, mi paciente no me va a hacer apnea. Yo programo una alarma de apnea en un espontáneo, en una modalidad espontánea, en un S, en un CPAP, pero no voy a programar una alarma de apnea cuando totalmente yo tengo la respiración del paciente controlada con el ventilador. Pero como tiene ¿Listo? respiraciones propias también. Pero si él se queda, el ventilador no va. No lo va a dejar quedar en apnea. ¿Listo? Pero igual van a ser 12 respiraciones que le coloquen a las 18. Podemos, sí, pero entonces el ventilador siempre me va a dar el respaldo. No quiere decir que mi paciente va a hacer una apnea, va a dejar de respirar porque el ventilador lo va a asistir. Si de pronto ya se caen las apneas, perdón, se cae la respiración porque mi paciente no hace respiraciones espontáneas, me va a hacer una frecuencia respiratoria baja. ¿Listo? Entonces, alarmas de apnea, yo no lo activo en esto. Alarma de volumen bajo y alto. Normalmente, ¿yo qué hago? Yo para programar un volumen bajo, miro, mi paciente está haciendo 420, pues yo no lo voy a dejar bajar por debajo de 200 para que él me haga un volumen tan bajito. Entonces lo que yo hago es alarma de volumen bajo y yo lo modifico de aquí. Hasta 100. Ese es el volumen alarma de ventilación volumen bajo 100 mínimo y alto. Él está haciendo 420, si yo lo dejo muy al racito, 450, entonces él en un momento en un suspiro, en una tos, se me van a empezar a elevar eso. Entonces lo que yo hago es dejarlo un poquitico más alto. Si él está en 420, yo lo dejo más o menos en 550, 600. Alarma de ventilación minuto baja. Entonces, ¿yo cómo hago la fórmula de ventilación minuto baja para comprobar pues, que mi paciente cuánto se está haciendo de volumen en minutos? Entonces, yo lo que hago es, la fórmula de volumen minuto es volumen corriente por frecuencia respiratoria. Entonces, 420 por 18. ¿Cuánto es? Volumen minuto. 7560. Entonces, mi paciente tiene un volumen minuto de 7. ¿Listo? Entonces yo no lo dejo caer baja, no lo voy a dejar caer tan bajito. Entonces lo puedo dejar en 3, baja. Y alta, alarmas de volumen en minutos altas. Si él me está haciendo 7, yo lo puedo dejar en 10 o 12. Normalmente yo lo dejo en 12 porque cuando tosen, hacen inspiración, recuerden que el volumen minuto va de la mano con la frecuencia respiratoria y el volumen tidal. Entonces, si él aumenta esa frecuencia respiratoria, los volúmenes minutos se me van a aumentar. ¿Listo? Respiraciones bajas. No lo voy a dejar hacer menos de 10 respiraciones o 12 respiraciones por minuto. Y respiraciones altas en paciente adulto, normalmente 35 respiraciones por minuto es lo máximo que llevamos con pacientes. ¿Listo? Yo le doy finalizar, activo el modo sí y le doy salir. Y vamos a ventilar a mi paciente. Las baterías descargadas. Yo empiezo a ventilar a mi paciente y él como mostraron ahí, cualquier novedad que tengan, él inmediatamente les va a mostrar en la pantalla. ¿Listo? Entonces, él me mostró que están las baterías descargadas. Yo conecto. Reviso que el ventilador esté conectado, está entrando energía, le doy restablecer y esas baterías están Cargando. súper descargadas. ¿Ven los rayitos? Porque están cargando. ¿Listo? En la pantalla principal del ventilador, yo voy a ver
que mi paciente está en pasivo, porque tiene un circuito monorama, está en un modo asisto controlado, la fecha, la hora, barra de presión pico, pero aquí también puedo ver esa presión pico. Listo. Frecuencia respiratoria, volumen estridal, lo que tiene de fuga. Recuerden que siempre tiene que haber una fuga intencional por el tema del puerto exhalatorio, y adicional a eso, la fuga se aumenta cuando el estoma de la traqueostomía del paciente es muy ancho, está muy dilatada. Listo. Ventilaciones minutos. Aquí podemos ver la presión meseta. Listo. Aquí ven todo el monitoreo del paciente, todo lo que ustedes necesitan. ¿Necesitamos hacer algún cambio? Entonces, menú, configuración y alarmas, y ya entran y pueden hacer los cambios como les estaba mostrando ahorita. Listo. Mi paciente, no sé si me así. Listo, se desconectó inmediatamente. En 5 segundos el ventilador me va a empezar a mostrar. Conecto a mi paciente nuevamente. Y ahí restablece. Y él deja la alarmita en el momento que sonó, pero yo la puedo restablecer. Listo. Y restablezco nuevamente. Todas las alarmas y todos los registros van a quedar aquí. ¿Fácil? Sí. Sí. Este ventilador es, digamos, lo que es el más querido, porque es el más conocido. Pero hay, pues, no es mi favorito. No es touch como los otros. Es el más conocido, digamos que lleva mucho tiempo en el mercado. Este es el Trilogy de Philips. ¿Dónde está la batería? Sáquenla. Otros de los errores que muestra falla el ventilador en falla eléctrica es que ponen, cuando van a colocar la batería, la ponen mal, entonces no carga. Entonces también reportan daños por eso. ¿Dónde va el filtro antibacterial? El filtro antibacterial. El filtro antibacterial va aquí, ¿Y la nariz de camello? a la proximidad del paciente. ¿Y dónde va el cable de poder? El de poder, al ladito de acá. ¿Y dónde está la tarjeta SD? Aquí al costadito. Sáquela, por favor. Sí, ahí. Ok, ¿por qué es importante colocar bien la hora en el ventilador? Por los eventos reservos, para que vaya a tener registro. Aquí está el filtro que está que se le va a ¿Dónde se pone el oxígeno? Aquí. Sáquenle el niple. ¿El quién? ¿Sabe del quién? El El niple. niple. ¿Así se llama eso? Sí, se llama Niple. Yo le digo Se niple. saca así. Otro de los errores que muestran cuando están en ventilación es que no me está llegando el oxígeno, y es porque esto está mal instalado. La única manera que usted tiene para verificarlo es Lo hundo y ya. ¿Qué secreto está arriba? No es lo dañan mucho, y eso hay que desbaratar todo el equipo para llegar y cambiar este fuego. Puede apuntar para cualquier lado o de ese para arriba. Cualquier lado lo puede colocar. No Y aquí aplicar. va el tubo extensor que va al oxígeno. ¿Cuánto debe ser la FIO2 para que sea Honker? Menos de 30, digo que por debajo de 35. ¿Por qué? Porque el equipo nada más puede llegar a flujo hasta 10. Si se descompensa, No hay cómo subir más. Entonces, una de las condiciones que sea Honker es que el FIO2, la persona que vaya a visitar a ese paciente y que es probable para ventilación mecánica, lo visita en UCI, entonces mira los parámetros, aquí el FIO2 está a 40, 30, si es apto para que sea Honker. Si es superior, no se puede conectar. Eso no es 35 es. El terapeuta va a ir a la 35, hay terapeutas que lo dan inclusive hasta 40% para poderlo colocar. Y eso. El FIO2. 40, 50, pero pues ¿Qué tipo de circuito utiliza esta ventilador? Mono. Monorama. ¿Qué condiciones tiene el circuito? Válvula expiratoria. listo. ¿Cómo se llama este? El 100 y 200. No es touch. ¿Qué modos ventilatorios tiene? Se los digo a la doctora. Como 5. Ella se los dijo. No tiene CIPAL.
Ah, sin paga, sin controlado, espontáneo. Hay uno que no tiene. ¿Cuál es El el? AC por presión. Por presión, ¿ves? Pero igual esos no me Los tiene todos menos ese. Ella los va a repetir. Igualmente, si desean, pues yo les voy a decir la Sí, claro. Ya regálame esos modos. Listo. Modos. Espontáneos tenemos SIPA, ST, S, PC, AWACS. ¿Cuál es? Empecé con más. AWACS. Ambas. Que esa es la modalidad de filtros. Esos son los espontáneos. Ya los modos más controlados son SIMB, SIMB raya PC, que es por presión. SIMB solito, que es por volumen. AC, que es por volumen. Y volumen control, que es BC. BC, que es volumen control. Listo. Esos son los del Trilogy. Listo, vamos a revisar el Puritan Bennett. Este ventilador es súper chévere, él es muy amigable, es uno de mis ventiladores favoritos porque no molesta para nada. O sea, este ventilador molesta cuando es el momento de cambio, pero este ventilador no molesta para nada. Parte delantera del ventilador vamos a encontrar botón de encender y apagar, vamos a encontrar los tres botoncitos, igual que todos los ventiladores, me indica si le está entrando energía. Muchas gracias. Me indica si le está entrando energía, listo, entonces él inmediatamente se conecta, me empieza a alumbrar que le está entrando energía. Este me asegura, y este me asegura que le está cargando las baterías. Cuando él esté trabajando con batería, alumbra este, listo. Botón de encender y apagar, cuadernito, que es donde yo voy a revisar las tres pantallas del ventilador. Este ventilador tiene pantalla de programación, pantalla de alarmas y pantalla de curvas por volumen y por presión y monitoreo completo. Botón de navegar dentro de esos menús y hacer los cambios. Botón de confirmar, silenciador de alarmas. Este ventilador es de Metronic. Este ventilador es el Puritan Bennett 560 y tiene posibilidad de conectar circuito monorama activo. Recordemos que el activo es el que tiene líneas de válvula exhalatoria y línea de medidoras de flujo, y también tiene la posibilidad de conectar circuito doble rama. Entonces tenemos ese paciente que el médico dijo hay que medir los volúmenes instalados, bueno, vamos con un circuito doble rama. Listo. Tiene este ventilador en la parte trasera, tiene su niple y tiene igual con las mismas condiciones del ventilador, nada de oxígenos con agua, solamente oxígeno directamente de niple, y tiene su filtro que se sacude cada 8 días, no se lava, se sacude. ¿Listo? Y se pone. Este filtro se cambia cada 6 meses. ¿Listo? Si no se dañan, si no se pierden antes de tiempo, se cambian cada 6 meses. Conector del cable de la energía y botón de encender y apagar. Y este ventilador también tiene conector de baterías externas. ¿Listo? Y yo lo enciendo desde la parte trasera. Este ventilador ventila también a pacientes adultos y pediátricos mayores o igual a 5 kilogramos. Ventila por volumen y ventila por presión. Y tiene ventilación mecánica invasiva y no invasiva, o sea, traqueostomía mascarita, y tiene solamente batería interna de 8 horas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Tiene batería interna de 8 horas. Pero adicional a eso, si se llega ahí la energía, ustedes recortan y Amanecer Médico les va a mandar una batería externa que se conecta en la parte de atrás donde les mostré, y ese ventilador y esa batería les va a dar 8 horas más para un total de 16 horas. ¿Listo? El ventilador tiene modos, también igualmente que el otro equipo: asistidos, controlados y espontáneos. Asisto controlado por volumen, asisto controlado por presión, SIMB por volumen, SIMB por presión, tiene CPAP y tiene ST. Esos son los modos que tiene este ventilador. ¿Listo? Es más completo en temas de modalidades asistidas. ¿Alcanzaron a copiar los modos o espero un momentito?
Alarmas técnicas del ventilador. Estas son las alarmas que Amanecer Médico se hace cargo. ¿Listo? Falla de batería 1, reinicia el servicio. Si aparece esta alarma, yo reinicio el servicio. ¿Qué quiere decir eso? Apago el ventilador, vuelvo y lo prendo y él empieza a funcionar normal. Si eso persiste, pues hay que hacer cambios. Fallo de red fue porque se desconectó a la energía. Entonces, si yo desconecto este ventilador de la energía, él inmediatamente me va a empezar a pitar por fallo de red. Eso me quiere decir que no le está entrando energía. Entonces, yo simplemente lo que hago es conectarlo. Adicional a eso, pues no va a alumbrar su botoncito que siempre debe estar alumbrado. Falla de calibración, hay que mandarlo a revisión. Se le reporta inmediatamente a Amanecer Médico y Amanecer Médico lo que hace es mandarlo a revisar y enviarles otro ventilador. No se va a pagar, pero es una alarma que tenemos que hacer revisión directamente en el ADT. Fallo de refrigeración, también lo mismo. Zoom, que es un problema interno y hay que darle una prioridad alta. Esta alarma, fallo de Zoom 3, se reinicia el servicio, pero hay que mandar a cambiar el ventilador. ¿Listo? Porque es una falla directamente del sistema. Y Zoom 1 tiene funcionamientos defectuosos, pero se activa la alarma y no hay que hacerle un cambio de inmediatamente. ¿Listo? Esas son las alarmas que nosotros nos hacemos cargo. Limpieza y mantenimiento del ventilador. Todos los ventiladores son la misma higiene. ¿Listo? Evitar poner la bolsa de alimentación, porque este ventilador, una vez dentro de esa bolsa cayó una goterita, se entró y las hormigas se comieron el ventilador, se comieron el motor del ventilador. Entonces, la tarjeta, del ventilador. Entonces, siempre mantenerlo en una mesa firme, estable a nivel de la cama, evitar que pegue directamente a la pared donde le entra el sol. El filtro se sacude cada 8 días. Cambios de descartables es igual, nariz de camello y filtro antibacterial cada 8 días dependiendo de las necesidades de mi paciente, y circuito se cambia mensual. ¿El antibacterial dónde va? Dime. ¿El antibacterial dónde va? Este ventilador Está allá atrás. Este ventilador se hace igual. El filtro antibacterial, ¿ven esos pulmones? Aquí va entrando el aire y aquí va saliendo. Pues ven, las flechitas. Entonces quiere decir que la válvula inspiratoria de este ventilador ¿Tiene la misma? mira, las flechitas van saliendo y estaban entrando. Este va aquí. ¿Listo? Hagamos primero la programación y después hacemos la instalación. ¿Listo? Mira, este ventilador tiene 3 pantallas. Primera pantalla, donde yo voy a hacer la programación, donde yo voy a tomar el modo y él me va a botar los parámetros. Segunda pantalla es donde yo voy a hacer la programación de las alarmas, y la tercera pantalla me la muestra cuando está en funcionamiento. ¿Cómo yo selecciono? Vamos a coger un asisto controlado por presión. ¿Ven ese cuadrito blanco? Sí. Se va moviéndose ahí. Yo lo manipulo con las flechitas. ¿Cómo lo selecciono? Con el chup. Modo ACB, ¿qué significa? Asisto controlado por volumen. ¿Listo? Yo lo selecciono y busco el asisto controlado por presión. ¿Listo? Donde esté la P es por presión. ¿Listo? Entonces, vamos a darle a este paciente una presión soporte de 15. Un PIB de 6. ¿Ven cómo yo estoy haciendo los cambios? Bajo, selecciono. ¿Listo? Esa es la que yo les decía, los flujos. La entrega, el flujo, el acelerado, el cuadrado, desacelerante, pongámosle esto. ¿Listo? Frecuencia respiratoria, vamos a ponerle a este paciente. Este paciente es totalmente entregadito al ventilador, 20 respiraciones. ¿Listo? Tiempo inspiratorio. Recordemos que para mis pacientes nosotros respiramos 1, 2. Pero él me limita por la frecuencia respiratoria. ¿Listo? Si no lo da en el minuto, no daría el tiempo en el minuto. ¿Sí? Entonces yo, 1, 2.
¿Listo? Trigger, recordemos que el trigger es la sensibilidad del ventilador. ¿Listo? Normalmente el paciente adulto. ¿Listo? Porque a ese paciente si no le va a tocar hacer un esfuerzo, a veces se los aumentan, pero como para entrenar un poquito esa musculatura respiratoria. Pero de resto, 2. Y pacientes pediátricos, 1 o 1.5. ¿Listo? Aquí yo me voy a preferencias. En preferencias yo voy a escoger la retroiluminación del ventilador, el contraste, el volumen de la alarma, si quiero que las teclas me suenen. ¿Listo? Y pero aquí yo voy a mirar desconexión de circuito, que es en 15 segundos. Yo lo voy a dejar muy bajito porque el paciente se preocupa. Es lo más bajito. Mostrar curva sí, circuito pediátrico no, porque no voy a conectar al paciente pediátrico. Informe de ventilación, esto ya es un tema. Bueno, de cómo está programado todo el tema del ventilador. ¿Listo? Volver y me voy aquí nuevamente a ventilación. Y paso a la segunda pantalla. La segunda pantalla donde yo voy a programar volumen tidal alto y bajo, donde yo voy a programar volumen expirados altos y bajos, frecuencias respiratorias. FiO2 no programo. ¿Por qué? Porque la FiO2 no me la da exacta, ni este ventilador ni este ventilador. Esas FiO2 yo la gradúo directamente con una fórmula que ahorita se las voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, volúmenes bajos que yo le voy a dejar hacer a mi paciente. Mínimo.